Para finalizar con el tema de lo que es la nutrición enteral, vamos a hablar de los distintos modos de administrar las fórmulas enterales. Podemos hablar de un sistema abierto, cuando la fórmula puede llegar a sufrir algún tipo de manipulación antes de su administración. Por ejemplo, fórmulas listas, líquidas listas para usar que se cambien a otro envase o fórmulas o módulos en polvo. También podemos hablar de un sistema de administración cerrado, con fórmulas listas para administrar o colgar, en las cuales la fórmula se va a mantener de manera estéril y se va a administrar sin manipulación previa. También el modo de administración puede ser intermitente, por ejemplo, dosis de fórmulas en un tiempo relativamente corto, lo cual se va a suministrar varias veces en el día. Puede administrarse en bolo, con jeringa, o en porciones desde un contenedor por goteo o gravedad, o con bombas de infusión. Podemos hablar de un modo de administración continuo, cuando la infusión se va a hacer durante 24 horas mediante por goteo, por gravedad o por bombas. O cíclico, cuando la administración es continua durante un periodo de tiempo que se comprende entre las 12 a 20 horas seguidas y que luego se suspende el resto del día. En cuanto al método de administración continuo, la velocidad es constante durante todo el periodo de infusión. Podemos también como método de administración cíclico, que se va a dar en periodos de 8 a 20 horas, intermitente, donde se van a suministrar entre 120 a 400 mililitros en 30 a 60 minutos cada 4 a 6 horas, o bolo, cuando administramos de manera intermitente y rápida, un volumen de 120 a 500 mililitros en un periodo de tiempo muy breve, que va a constar aproximadamente de unos 10 a 20 minutos. Y en este caso hay mejor tolerancia cuando se hace a 60 mililitros por minuto y solo está indicado en el caso de gastrostomías. En cuanto a las técnicas de infusión, podemos administrar a través de una bomba de infusión, es un método más seguro y preciso, es una condición para lo que es la nutrición enteral al ayuno o para utilizar fórmulas con fibra cuando el calibre de la sonda es menor a 10 French. También puede estar por gravedad, se debe controlar con más frecuencia, ya que el tiempo de goteo se puede ver modificado por lo que es la movilización del paciente. En cuanto a lo que son las formas de administración, puede ser por bomba de infusión, en el cual mantiene el flujo de la fórmula con sondas pequeñas y permite el suministro de fórmulas de más viscosidad, por ejemplo con fibra. Facilita la alimentación nocturna por requerir menos controles. En cambio, el gravitatorio requiere un control frecuente del goteo, no permite regular los goteos muy lentos ni asegurar la constancia de la velocidad de infusión. Y no se puede emplear para la alimentación a ayuno, esto es muy importante. En cuanto a la administración, puede presentar ciertas complicaciones de la nutrición enteral, por ejemplo, complicaciones relacionadas a la vía de administración, por mala posición, migración o asunción de la sonda, lesión o perforación de vísceras por lo que son infecciones, complicaciones gastrointestinales como diarrea, estreñimiento, cólicos y distensión, disfunción gástrica, complicaciones pulmonares como aspiración respiratoria de contenido gástrico, complicaciones metabólicas como trastornos hidroeléctricos, intolerancia a la glucosa, complicaciones infecciosas como contaminación de la fórmula para alimentación enteral. En cuanto a lo que son las normas de seguridad, es importante un lavado correcto de las manos, utilizar guantes estériles, gorro, tapabocas e indumentaria adecuada para manipular la alimentación enteral, el empleo de agua estéril para reconstituir fórmulas, evitar tocar superficies de contacto con la mezcla,
evaluación de lo que son los puntos de control, es decir, los puntos críticos durante la manipulación donde pueda haber riesgo de contaminación de la fórmula. Almacenar la fórmula refrigerada a 4 grados centígrados y mantener las fórmulas en lugares limpios. También hay que tener en cuenta el manejo de la preparación durante la conexión de la sonda, que debe ser con guantes estériles previo lavado de manos, la utilización de una técnica limpia para manipular los recipientes, limitar el tiempo de colgado de la fórmula reconstituida y las trasvasadas a menos de 8 a 12 horas, y para las fórmulas de administración listas para colgar puede durar hasta 24 horas. Es importante considerar en este punto, debido a que muchas veces por ciertos procedimientos está previsto que la fórmula sea suministrada de tal hora, de un horario determinado a otro horario, pero en el medio de ese tiempo el paciente por ahí se le suspendió la administración, por ejemplo, por la realización de alguna prueba diagnóstica, y en ese caso no va a haber pasado la totalidad de la fórmula en el tiempo que estaba previsto. Ahí es importante controlar que el tiempo de colgado de la fórmula no supere lo indicado, y si supera dicho tiempo y todavía hay fórmula restante, hay que descartarla y hacer y colgar una nueva fórmula. Para todo esto es importante que el personal que suministra este tipo de alimentación esté capacitado y educado para tal función. En cuanto a la progresión de la administración, el inicio puede ser de baja tasa de infusión a 20 mililitros hora y se va a progresar entre 10 a 25 mililitros hora según la tolerancia en periodos de 6, 12 o 24 horas. No se comienza con fórmulas diluidas ni sueros glucosados. La ausencia de ruidos hidroaéreos no es indicación de no comenzar con nutrición enteral, salvo que esto se acompañe con distensión y dolor abdominal. Y ojo, hay que tener en cuenta que el volumen que se administra en relación al tiempo máximo permitido, ¿sí? Es decir, que la cantidad de fórmulas que vamos a suministrar debe completarse o pasarse en su totalidad antes del tiempo máximo de colgado que admite la fórmula. Por eso hay que considerarlo al momento de calcular la velocidad de infusión. ¿Qué pasa con los tiempos máximos de colgados? ¿Sí? Para sistemas listos para administrar o colgar es de 24 horas, para sistemas listos para usar es de 8 horas, y para sistemas reconstituidos, es decir, fórmulas en polvo que vamos a reconstituir, es de 4 horas. ¿Cómo podemos calcular la administración? Por ejemplo, si debo administrar 300 mililitros de fórmula reconstituida y lo voy a hacer por gravedad, es decir, por gotas por minuto, sabemos que 1 mililitro es igual a 21 gotas. Entonces, si yo tengo que suministrar 300 mililitros, voy a tener que suministrar un total de 6.300 gotas. Si esto yo lo divido por el tiempo máximo de colgado, que es 4 horas, es decir, 240 minutos, voy a tener que suministrar 26,25, redondeando, 27 gotas por minuto. Si esto lo hago por bomba de infusión, va a ser mucho más fácil, ya que yo divido los 300 mililitros en 4 horas y me va a dar que tengo que planificar o programar en la máquina una velocidad de 75 mililitros por hora. Entonces, ¿cómo sabemos si yo tengo que infundir 350 mililitros de fórmula reconstituida, que debo pasar a 20 mililitros por hora? Por ejemplo, si yo digo en una hora paso 20 mililitros, en 4 horas voy a pasar 80 mililitros. Si yo tengo 350 mililitros totales dividido los 30 mililitros por frasco, sé que voy a necesitar 4 frascos de 80 mililitros cada uno. En el caso de gravedad, sabemos de gotas por minuto, si hacemos 80 mililitros en 4 horas, son 1.680 gotas, ¿sí? Dividido en 240 minutos, estamos hablando de 7 gotas por minuto sería el tiempo de suministración del producto.
y cómo calcular la fórmula para reconstituir. Por ejemplo, en este caso tenemos el ejemplo del peptisor y los nutrientes en 100 gramos. Sabemos que tienen 20,6 gramos de proteínas, 57 de hidratos de carbono y 15 de grasas, y la relación omega 6, omega 3 es de 5 a 0,9 y no contiene fibra. Los topes máximos de la fórmula son el 23%, con 13% de polimerosa, el Cetalbum tiene de 3 a 4% y el aceite TCM un 3%. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta para elegir la fórmula? La patología, los días de ayuno, la funcionalidad del tubo digestivo, la ubicación distal de la sonda. En cuanto al monitoreo de lo que es la nutrición enteral, el monitoreo del tiempo, de lo que vamos a estar administrando, el monitoreo metabólico, es decir, la glucemia, urea en orina en 24 horas, la urea y electrolitos en plasma, calcio, potasio, y fósforo, magnesio, albúmina, hemograma, hepatograma, triglicéridos. En cuanto al monitoreo clínico, residuo gástrico, distensión y dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, constipación, balance hídrico, función renal, posición y estado de la sonda, funcionamiento de la bomba de infusión. Todo esto es importante que sea monitoreado durante el tiempo que el paciente se encuentre con nutrición enteral. Podemos encontrar complicaciones mecánicas, pulmonares, gastrointestinales, metabólicas e infecciosas. En cuanto a las complicaciones mecánicas, en relación a lo que es la colocación de la sonda, lesiones o una posición anómala. En cuanto a lo que es la permanencia de la sonda, lesiones de cúbito, sinusitis, ostitis, desplazamientos, salida, perforación, obstrucción o acodamiento de la sonda. En cuanto a lo que es la colocación de las ostomías, desplazamiento de la pared, desidencias, infección o hemorragia. En cuanto a lo que es la permanencia de las ostomías, lesión o necrosis de la piel, salida inadvertida, pérdida periosteoma, obstrucción y migración interna. En cuanto a complicaciones pulmonares, aspiración del alimento y neumonía por broncoaspiración, y como medida profiláctica, la cabecera de la cama debe estar entre 30 y 45 grados hasta media a una hora después de finalizado lo que es la administración de los poliquinéticos. En cuanto a complicaciones gastrointestinales, por ejemplo, diarreas, que pueden ser a causa de algunos medicamentos, manipulación o incorrecta administración, características propias del paciente o contaminación de la fórmula. El primer paso que uno debe tener en cuenta ante la presencia de la diarrea es disminuir la velocidad de infusión, nunca suspender la totalidad de la fórmula. En cuanto a la presencia de constipación, puede ser también por medicamentos, y hay que considerar que la nutrición enteral prolongada, sin fibra, o enfermedades que alteran la motilidad, el vaciamiento gástrico o el reposo prolongado también pueden generar constipación, ya que es una de las complicaciones más frecuentes. En cuanto a las náuseas y los vómitos, en caso de gastroparesia o retraso del vaciamiento gástrico, puede haber ese tipo de síntomas, hay que evaluarlo. También en cuanto a lo que es distensión y dolor abdominal, por hipoperfusión o isquemia de la mucosa, disbacteriosis, malabsorción excesivo al volumen infundido, intolerancia a algún nutriente, medicamentos que disminuyen la motilidad, bolo fecal o ubicación, son las únicas causas, el tema de la distensión y dolor abdominal, que van a requerir la suspensión de lo que es la nutrición enteral. En cuanto a complicaciones metabólicas, deshidratación hipertónica por déficit de agua en relación a las necesidades del paciente, hiperglucemia, déficit de macro y micronutrientes y vitaminas y síndrome de realimentación, que se da en pacientes que han estado mucho tiempo sin recibir ningún tipo de alimentación. En cuanto a complicaciones infecciosas, neumonía aspirativa o diarrea por contaminación. Con esto finalizamos esta presentación y el tema de nutrición enteral. Muchas gracias.